Bueno, vamos a dar inicio con la misma. Prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces vamos a hablar un poquito igual de que las tecnologías que vamos a visualizar en la exposición nos van a ser tan útiles para adaptarnos a las condiciones de cambio climático en estos momentos que atravesamos, y a su vez también muchas de estas tecnologías también ayudan a la mitigación, es decir, a esa reducción de gases de efecto invernadero que son tan necesarias para eh, nuestro sector y para toda la contribución ambiental que podemos dar. Acá muy importante tal vez que todas estas tecnologías, con esta diapositiva lo que quería mencionar es que están alineadas, ¿verdad? Alineadas desde los objetivos de desarrollo sostenible hasta el proceso de planeación estratégica que tiene la Corporación Ganadera. Pasamos también por el Plan Nacional de Descarbonización, las contribuciones nacionalmente determinadas y muy importante el documento y el proceso de la estrategia para la ganadería baja en carbono. Entonces, es muy importante esta alineación a nivel de documentos, de instituciones, de cara a las tecnologías que vamos a presentar. También muy importante, por ejemplo, es en la parte de la estrategia, visualizar estos 4 pilares. Son 4 grandes ejes en donde con las prácticas que a continuación igual vamos a visualizar, podemos estar aumentando la productividad en nuestras fincas, podemos estar mejorando la rentabilidad de nuestros sistemas ganaderos, aumentando el secuestro de carbono y a su vez también vamos a estar haciendo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, tal vez se harán la siguiente pregunta. Bueno, estas prácticas, ¿a cuál sistema, digamos, no son de utilidad? Sé que posiblemente tengamos más productores de doble propósito acá enlazados, pero de igual forma estas tecnologías aplican para todos los sistemas productivos, ¿verdad? Es decir, para un productor de cría, para un productor de desarrollo, para un productor de doble propósito, eh, los que están en engorde, los que están en lechería, o bien que tengan un ciclo completo, son tecnologías que se adaptan al esquema o al sistema productivo que tengamos. Sí, definitivamente hay que considerar que para cada finca hay un desarrollo ya más específico de la misma tecnología. Acá tal vez en esto, lo que quería en este cuadro, que de una u otra forma nos da estadística, ¿verdad? Respecto a la cantidad de animales, respecto, digamos, a la cantidad de nacimientos que podemos estar teniendo en el sector. Esto es una de la fuente de la encuesta agropecuaria del INEC. Lo que quería también resaltar, muy importante, es la modalidad. Digamos, tenemos una gran mayoría de productores, en el caso de carne, un casi 95% son productores cuyo sistema de alimentación es a base de pastoreo, ¿verdad? Tenemos un 3.4% semiestabulado y un 1.8% estabulado. Para el caso de leche, igual, hay un gran porcentaje, el 79% es a pastoreo. Aquí aumentamos un poquito más los sistemas semiestabulados y tenemos un 2% de estabulado. Con respecto al doble propósito, estamos hablando de casi un 94% a pastoreo, un 4.3 en semiestabulado y un 1.8 en estabulado. Entonces, acá quizá también es muy importante ver esta distribución que tenemos en manejo, ¿verdad? En los diferentes sistemas y cómo también las prácticas entonces que vamos a ir visualizando se van a ir ajustando a este esquema principalmente como la tecnología de punta hacia un adecuado manejo del proceso de pastoreo. De igual forma, vemos también acá en la última columna ya el tipo, digamos, de pastura incluso, ¿verdad? Que se está utilizando. Entonces, bueno, hay productores que manejan pastura natural, otros que ya han hecho la mejora en sus pasturas. Pero indiferentemente, acá el común denominador es hacer un adecuado manejo de ese componente forrajero que tengamos. Acá
Sí es importante también esta parte, digamos, en el proceso administrativo, en el proceso de planificación que tengamos en nuestras fincas para iniciar la incorporación de las tecnologías. Entonces sí es muy importante pensar en que tenemos que hacer un análisis actual, ¿verdad? Del uso de suelo que tiene esa finca, ¿verdad? Analizar todas esas fortalezas, oportunidades o debilidades y amenazas que también tengamos dentro del esquema finca como tal. Y bueno, hacia dónde queremos llegar, cuál es esa situación deseada que queremos lograr en nuestra finca. Y definitivamente, bueno, posteriormente viene todo el tema de recursos que se van a necesitar para poder implementar estas tecnologías. Entonces, tal vez esto es como una breve introducción a lo que ya puntualmente nos obedece, que ya son las tecnologías como tal. Y quizá en las tecnologías vamos a ir dando ciertos conceptos y pinceladas, porque de acá definitivamente cada tecnología merece como tal una conferencia para abordarla a profundidad. ¿Cuáles son eh, algunos puntos críticos que debemos considerar en ganadería? Bueno, definitivamente esto es para efectos de trabajar todo el tema también de riesgo, ¿verdad? ¿Qué mitigadores de riesgo, verdad, que vamos a tener? Eso liga definitivamente con todas las prácticas de adaptación, ¿verdad? Que podamos tener en nuestras fincas. Entonces, definitivamente tenemos que centrar la mirada hacia el nivel de adaptación de las razas que estamos utilizando en nuestras fincas. Todo el tema de recurso hídrico en estos momentos también es algo que no podemos descuidar en nuestras unidades productivas. La infraestructura también, esto va a ser un efecto mitigador, ¿verdad? Y definitivamente también se vuelve, por otro lado, un punto crítico para enfrentar todas las situaciones de cambio climático. Bueno, ya toda la parte más de reproducción, ¿verdad? Es importante que el nivel de eficiencia, ¿verdad? Que tengamos en esta área, todo el manejo sanitario también es muy importante. Esto sin dejar de lado que en primer nivel tenemos que tener, digamos, y partir de todo el tema de registros. Definitivamente la disponibilidad de alimentación, esa seguridad alimentaria que podamos tener en la finca, va a ser un punto crítico, y también que por otro lado se vuelve un mitigador de riesgo, ¿verdad? Todos los controles que podamos tener en la finca, esos datos productivos que logremos estar monitoreando, ¿verdad? Esto definitivamente nos va a hacer prepararnos de cara a los efectos de cambio climático. ¿Cuáles son algunos de estos mitigadores? Ya entrando un poquito más en estas tecnologías que vamos a ir viendo. Bueno, en primer nivel, definitivamente, insisto, es el uso de registros, ¿verdad? Que podamos tener en nuestras unidades productivas. Esto va a servir, sin lugar a duda, para la toma de decisiones. Cuando hablo de registros, pensemos en registros productivos, registros económicos, y también tenemos los registros ambientales que podemos estar llevando. La parte de rastreabilidad, esto lo que significa es la identificación también de los animales. Eso es el punto también complementario a el esquema de registros que vayamos a tener. Lograr hacer el monitoreo, ¿verdad? De diferentes indicadores para ver si las tecnologías como tal nos están dando un resultado favorable, ¿verdad? O bien si tendríamos que hacer algunos ajustes. En la parte de alimentación, quizá, como les decía, la principal tecnología es el pastoreo racional. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta tecnología que va, digamos, de la mano con el manejo de cercas eléctricas, todo lo que es la distribución del recurso hídrico, van de la mano con el proceso de pastoreo racional. La parte de bancos forrajeros es parte, digamos, también de la seguridad alimentaria que podemos tener en nuestras unidades productivas. La suplementación mineral definitivamente también se vuelve un eje fundamental también para mejorar los procesos de eficiencia de nuestros animales. Las evaluaciones reproductivas, igual, tanto a las categorías de machos reproductores como a nivel de las hembras, es necesario, ¿verdad?, tenerlas en esta línea tecnológica. El mejoramiento genético que podamos estar haciendo en nuestras fincas, esas evaluaciones internas en finca de cuáles son
mis animales más sobresalientes, ¿verdad? Todo el tema de cruzamientos, qué cruces realmente son los que estamos utilizando, es parte de lo que podríamos visualizar en este apartado de la tecnología. La parte sanitaria, acá también es algo que nos va a ayudar a tener un poquito más de adaptación y principalmente mitigación, ¿verdad? Al tema de cambio climático, ¿verdad? Tener un acto sanitario, un manejo preventivo, más bien de la parte sanitaria, son definitivamente mitigadores de riesgo. Después ya pasamos a la parte más del componente ambiental, en donde definitivamente el manejo de residuos sólidos, todo el tema de manejo de residuos líquidos, eh, eh, toda la parte de aguas, purines ya cuando se mezclan, es necesario hacer un adecuado manejo de los mismos y no en el último punto, sino complementario más bien a todos los procesos de pastoreo racional también, ya es cuando podemos hacer incorporación de árboles dentro de esos sistemas. Entonces es lo que ya denominamos sistemas silvopastoriles e incluso los sistemas silvopastoriles podemos tener claro de que van en diferentes niveles. Podemos partir de un nivel incipiente, de un sistema silvopastoril, hasta llegar a un sistema intensivo. Acá, como visualizamos en el primer punto, estuvimos hablando de todo el manejo de registros. Acá quizá donde quisiera hacer hincapié es que igual en este tema tenemos tanto un nivel tecnológico elevado como un nivel tecnológico base, ¿verdad? Entonces esto dependiendo en dónde nosotros nos ubiquemos, podemos hacer uso del proceso del manejo de registros, ¿verdad? Desde algo muy sencillo como una bitácora, un libro donde vayamos anotando los diferentes eventos, los diferentes indicadores, hasta niveles mucho más complejos, sofisticados, en donde tenemos lectores, tenemos dispositivos e identificadores que se comunican por radiofrecuencia y nos generan información que posteriormente descargamos a nivel de softwares y bases de datos. Acá definitivamente, bueno, algunos temas de indicadores que tenemos que tener ahí presentes, ¿verdad? Estar muy pendiente, por ejemplo, de datos de eficiencia a nivel, digamos, de uso de suelo, con la carga animal que podamos tener en nuestras fincas, en la parte reproductiva, los intervalos entre partos, si estamos en la parte también de cría, doble propósito, también hay que estar monitoreando definitivamente esos terneros, esas crías que vamos a estar sacando a mercado. Igualmente la tasa de parición. Son algunos de estos indicadores que definitivamente tenemos que estar monitoreando de forma constante en nuestras unidades. Acá definitivamente estos son algunos resultados en donde vemos que las tecnologías, cuando se empiezan a incorporar, tienen mejoras importantes en estos indicadores. Entonces acá hay un ejemplo de cuando iniciamos el proyecto nacional de un pilotaje enfocado a la nama ganadería y teníamos datos igual acá según el sistema de cargas que podían ir de 1.16 unidades animal por hectárea y que a lo largo del tiempo van pasando a una mejora y pueden en estos momentos, bueno, estar todavía, incluso hay ejercicios excepcionales, ¿verdad? Que llegan hasta 2.5. Acá estos son datos promedio, pasamos de 1.16 en un lapso de 4 años a 1.40 unidades animal por hectárea para un sistema de cría. Todavía los sistemas de doble propósito son sistemas mucho más intensivos, en donde igualmente se logró pasar de 1.34 a 1.72 unidades animal por hectárea. Entonces vemos que esto definitivamente impulsa, ¿verdad? La productividad, la eficiencia de nuestras fincas. Acá igualmente con el indicador de peso, acá también en esta gráfica de lograr mostrar que también se sostiene, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay muchos factores que nos pueden afectar la productividad en nuestro hato, pero definitivamente acá lo que quiero resaltar es que las prácticas nos ayudan a tener un sistema mucho más resiliente, más equilibrado para sopesar todas las variaciones que podamos tener de cara principalmente al cambio climático. Acá igualmente es el tema ya de datos económicos, que eso es muy importante, no lo podemos perder de vista. Esto es parte de las tecnologías, de una u otra forma, llevar datos. Entonces, saber cuántos fueron mis ingresos, cuántos
fueron mis egresos para poder generar una utilidad del periodo, también es complementario a las tecnologías, definitivamente. Es llevarle, como digo yo, el pulso a la evolución tecnológica en nuestras fincas. Acá tal vez igual, algunas ilustraciones, vamos a ir viendo acá las diferentes prácticas, son muchas las tecnologías realmente que podríamos estar hablando, nos ayudan a adaptarnos o bien a mitigar. Estas definitivamente es como de todo el componente administrativo. Entonces la administración es un eje base para poder desarrollar de forma adecuada el resto de tecnologías y darnos cuenta si estamos impactando o no realmente con efectos. Entonces, por ejemplo, la identificación de los animales es fundamental para poder iniciar un orden en nuestras fincas de cara a los registros. Acá igualmente tener la cultura también de hacer el monitoreo, ¿verdad? Cuando hablamos de monitoreo de los que están en un sistema de doble propósito, como digo yo, la responsabilidad también es doble, ¿verdad? Hay que tener un monitoreo de mis parámetros a nivel de producción de leche y por otro lado también mis parámetros a nivel de la producción de carne, ¿verdad? Entonces, los pesajes de esos animales, de esos destetes, es importante, hay que estarlos haciendo con un buen nivel de periodicidad, al menos una vez cada 3 meses que logremos hacer el ejercicio, dependiendo también los sistemas que tengamos, si tenemos más facilidad tecnológica, por ejemplo, acá en este caso esa imagen que son pesadores, entonces perfectamente casi que tenemos la pesa diaria, ¿verdad? Entonces eso, dependiendo lo que dispongamos, podamos efectuarlo con mayor frecuencia. Acá igual algunas imágenes de toda la parte tecnológica, creo que esto es importante mencionarlo, ¿verdad? Y también para toda la parte de integración generacional, y creo que agrada mucho ver que la ganadería perfectamente lleva un nivel tecnológico alto, ¿verdad? En el tema de manejo y registro de información. En cuanto a las prácticas propiamente de alimentación, como les comentaba, la principal es el pastoreo racional. Entonces, acá vamos a hablar de algunos enunciados que quisiera no dejar de puntualizar en este espacio. Y acá podemos ver, digamos, cómo inicia el proceso. Realmente hay que hacer una maqueta y cuando digo maqueta, inclusive es un plano en donde vamos a estar viendo la distribución actual, ¿verdad? Que pueda tener la finca para ver la cantidad de repastos dispone y cómo podemos adecuarnos de una u otra forma a la distribución que ya se tiene o bien si en algunas áreas tenemos que partir de cero y empezar a hacer un proceso de distribución. Acá, esto es una fotografía igual que cortesía también de el técnico Luis Andrés del área regional norte, en donde igual ellos están en un proceso, en un proyecto, en donde están haciendo toda la parte de división en fincas, entonces diseñan, hacen estos mapas, entonces ahí podemos ver acá con imagen también de la distribución un poquito, digamos, de esa finca, digamos, en cuanto a su componente arbóreo, ¿verdad? Dónde están esos bosques, dónde hay fuentes de recurso hídrico y cómo vamos a ir adecuando también la finca, que es muy importante, y la parte de inclusión de caminos, también el acceso que vamos a dar a esos apartos. Entonces, acá es un poco el proceso que esto lleva de arranque, ¿verdad? Para posteriormente hacer toda la implementación en campo, que esa implementación en campo como les decía, se combina con la tecnología de una cerca eléctrica, en donde nos da mucha más versatilidad, ¿verdad? Para su implementación. Acá hablamos de un círculo virtuoso en este proceso, en esta tecnología, y definitivamente es algo que nos va a generar mayor productividad en cuanto al pasto. Al tener mayor disponibilidad de pasto, aumentamos la cantidad de animales. Esos animales van a generarnos una muy buena deposición de materia orgánica a los suelos, ¿verdad? A través de sus excretas, de todos sus procesos de orina, también todo eso va a generar una mayor fertilidad de nuestro recurso suelo. Esto es muy importante, el pastoreo racional, uno de los principales elementos o recursos naturales sobre el cual
se cimienta es toda la parte del suelo. Entonces, la mejora en ese suelo definitivamente nos aumenta la productividad. Acá tomé unos gráficos y eso es muy interesante ver la evolución, ¿verdad? En el tiempo. Esto es un ejercicio en una estación experimental en Diamantes. Entonces acá en la parte inferior podemos ver algunos datos de 4 años, igual que se estuvieron monitoreando en sistemas igual ya de pastoreo racional, y vemos cómo la cantidad de carbono en suelo aumenta, el porcentaje de materia orgánica en nuestro suelo aumentó. Entonces vemos cómo pasa de un sistema totalmente extensivo, que en este caso esta estación lo que tenía era un ratana, pero manejado de forma extensiva, de 2.21% de materia orgánica a 3%, luego, digamos, de 3 años de implementación de su sistema de pastoreo racional. Entonces, indicadores como la densidad aparente, ¿verdad? Que nos van reduciendo esa compactación en el suelo, son grandes avances que vamos a tener para dar esa sostenibilidad que el forraje requiere. Por ejemplo, ya si lo queremos ver con la respuesta animal, por así decirlo, también vean que la carga en este sistema pasó de 1.1 a 2.5 unidades animal por hectárea. Era lo que les conversaba ahora al inicio de la presentación. Bueno, esto definitivamente, como les digo, merece una presentación exclusiva para abordar todo el tema de pastoreo racional, pero sí partimos de que hay leyes universales en el pastoreo y que, como toda ley, es un punto que debe acatarse. Entonces, tenemos la ley del reposo. Eso es donde tenemos que dar un descanso, ¿verdad? Entre cosecha y cosecha a esa pastura, ¿verdad? Para que logre ella revitalizarse, ¿verdad? Tener acá se le denomina una llamarada de crecimiento, ¿verdad? Para que se permita esa producción de forraje como debe de ser. Entonces hay que dejar reposar esas pasturas. Una segunda ley, que es la de ocupación, es cuánto tiempo es permitido como máximo tener a los animales en un aparto. Entonces, eso igualmente tenemos que partir de que ya superior a 3 días de ocupación en los repastos, ya empezamos a irrespetar básicamente esa ley, ¿verdad? Entonces sí es muy importante cuando hacemos los cálculos también analizar cuánto tiempo vamos a estar ocupando esos repastos, ¿verdad? Entonces sí hay que sacar algunos números en función, como les digo, a las condiciones que tengamos en cada una de nuestras fincas. Eso es muy importante. Tenemos la ley de rendimientos máximos como una tercera ley, ¿verdad? Entonces dice que acá es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad de pasto y para que sea de la mejor calidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente los animales mucho más exigentes que podamos tener en el sistema nos van a exigir una mejor alimentación. Entonces, esos pastos hay que cosecharlos en el momento óptimo, cuando ya están para alimentación. Y la ley del rendimiento regular es que definitivamente si tenemos animales, y como les decía, en donde su tiempo de ocupación en ese aparto supera los 3 días, jamás vamos a pensar en que la productividad que vamos a tener, y eso es muy fácil visualizarlo en los esquemas de doble propósito, cuando procedemos con los ordeños. Entonces, en el primer día que ingresaron a ese repasto, la productividad de ese animal va a ser superior en cuanto a cantidad de kilogramos de leche versus lo que nos vamos a topar si dejamos ese animal durante 3 días en la misma parcela o en el mismo aparto. Definitivamente vamos a tener una reducción significativa de la cantidad de litros de leche. Como les digo, es mucho más sencillo visualizarlo en un esquema de leche que visualizarlo en un esquema de cría o de la parte de ganado de engorde. Acá, como les comentaba, la parte de la cerca eléctrica definitivamente es un aliado, ¿verdad? Eso facilita la división que vamos a tener del sistema en los procesos de pastoreo racional. De acá igual se habilita un espacio para estar utilizando, por ejemplo, postes vivos, ¿verdad? Entonces tenemos que la cerca viva perfectamente se combina y pueda darse ese acompañamiento de una cerca eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí es donde también iniciamos
como les digo, el proceso de un sistema silvopastoril en un nivel incipiente, ¿verdad? Cuando hacemos este proceso y poco a poco lo podemos ir maximizando. La parte de la distribución del recurso hídrico es necesaria y se acompaña en el proceso de pastoreo racional. Acá es cómo hacemos un uso más eficiente de nuestro recurso hídrico. Entonces, el recurso hídrico es valioso, no se puede desperdiciar, definitivamente hay que hacer un manejo responsable. Entonces, nos hemos dado a la tarea en estos procesos de captar el agua, ¿verdad? Inicialmente, y después iniciar con una red de distribución de esa agua, ¿verdad? Y que se haga de una forma responsable su consumo, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, en estas imágenes podemos ver el uso de piletas, esas piletas tienen boyas, entonces realmente no hay un desperdicio del agua en estos sistemas. Y la forma de captar tenemos diferentes modalidades, como puede ser un reservorio de agua, de verdad, que se va a estar llenando de un momento, digamos, de precipitación, a como puede ser, digamos, captar el agua en algún reservorio ya que no es natural, sino efectivamente son tanques que posteriormente van a estar dosificando el agua a nuestro sistema. La otra parte tecnológica también sobre la cual se ha trabajado fuerte y queremos motivarlos es en la parte de los bancos forrajeros. Acá en bancos forrajeros hay de diferente índole, ¿verdad? Hay bancos forrajeros que nos pueden estar aportando un mayor contenido de proteína a los animales o bien nos pueden estar aportando un mayor contenido de carbohidrato también a los animales. Entonces depende esa necesidad, digamos, sobre la cual tengamos que trabajar. Es necesario o combinar especies en nuestro banco forrajero. Yo les recomendaría eso, es lo ideal, ¿verdad? Entonces acá tenemos igual procesos, por ejemplo, de siembra acá de yuca amarga, podemos estar sembrando maíz, podemos estar sembrando pastos de corta, o bien también el botón de oro, es una opción también forrajera que se ha venido promoviendo de forma importante para tener esa seguridad alimentaria que requerimos de cara a los procesos de cambio climático. Entonces, definitivamente, estas son prácticas de adaptación. Nos van a hacer mucho más resilientes, estar preparados para eventos extremos, porque eso es lo que sucede, estar preparado o para un periodo extendido de verano o bien cuando tenemos un exceso de precipitación en nuestras regiones. Acompañado también, como les decía, en la parte de alimentación, vean que estamos como en esa área, es también toda la suplementación mineral. Definitivamente hay que complementar esa dieta forrajera con añadir a nuestros animales el tema de minerales de diferente forma, puede ser acá, y de diferente manera. Vean que es cuando vamos a finca, esto vemos ejemplos de mucha creatividad, de un uso adecuado del insumo, ¿verdad? Porque todos estos insumos definitivamente tienen un costo y nos van a estar también ingresando a la estructura de costo de nuestra producción. Entonces, hacer un uso correcto, que no se desperdicie, también es importante. Entonces, vemos canoas, vemos inclusive hasta trineos, vemos fijos, vemos móviles también. En este sentido, hay una gran alternativa y como les digo, ya esto para ampliarlo, podríamos después en otros seminarios ir abordando ya cada una de las prácticas a profundidad. La parte de reproducción también es muy importante pensar en qué tanto requiere una evaluación reproductiva la parte de las hembras como el macho o el reproductor. Es importante estar monitoreando porque esto nos va a dar eficiencia. La eficiencia más bien nos va a dar hacia prácticas de mitigación, ¿verdad? A los efectos de cambio climático. Vamos a lograr reducir emisiones, vamos a lograr ser más eficientes y así es como logramos la reducción de emisiones con eficiencia, ¿verdad? E incluso ya hay muchas fincas que logran llevar en orden, primeramente la evaluación andrológica, segundo la evaluación de hembras y pasan a un tercer proyecto que es combinar prácticas, ¿verdad? La combinación de prácticas. Entonces hay muchos que tienen siempre su monta natural, pero que combinan con prácticas de inseminación artificial. Esto definitivamente ya hay muchos buenos resultados en donde cuando hay combinación logramos aumentar ese porcentaje de parición o de preñez que podamos tener en el acto. Entonces, esto
no lo podemos perder de vista. La parte de mejoramiento genético, definitivamente también, esto es un proceso en donde vamos a tener adaptación y mitigación. Los dos efectos se tienen cuando hablamos de mejoramiento genético, ¿sí? Entonces, las razas que estén adaptadas a las condiciones que nosotros tenemos en nuestras fincas de temperatura, condiciones inclusive muchas veces hasta de topografía, ¿verdad? ¿Qué animal se me adecua mucho mejor a mis condiciones? En la parte de mejoramiento genético, igualmente la corporación también tiene un programa de mejoramiento genético en donde tenemos una serie de fincas, acá igualmente en la raza base que tenemos a nivel de país, que es la raza, perdón, Cebú, Brahma, en donde tenemos información muy valiosa sobre reproductores que más bien les instamos a después a profundizar en el programa y si requieren información, con mucho gusto podemos estarles ampliando. Y entonces, no es lo mismo también ir a comprar un animal que no tiene esta información a animales que cuenten con información genética. Definitivamente vamos a ir más a un proceso seguro, ¿verdad? De la expectativa genética que pueda tener ese individuo. Bueno, la parte de cruzamientos definitivamente es parte de ese proceso de adaptación, ¿verdad? Y sí es muy importante. Para el caso del sistema de doble propósito, quizás es mucho más complejo el tema de cruzamiento, saber qué cruces realmente tenemos que hacer en función a la base que tengamos. Puede ser que tengamos una base mucho más cárnica o bien que tengamos una base más tirado hacia la parte de leche. Entonces, tenemos que definitivamente estar equilibrando, ¿verdad? Porque si nos vamos solo de un lado, entonces definitivamente el sistema de doble propósito se va a condicionar. Acá, como les decía, esta información también en cuanto a la parte del programa de mejoramiento genético que disponemos para la raza Brahma, tenemos lo que se denomina un sumario. Estos son los resultados que año con año salen a todos los productores. Esto igualmente lo utilizamos y se coloca en la página web de la corporación www.corfoga.org en la cejilla de programas y proyectos. Ahí pueden encontrar los sumarios nacionales. Entonces ahí están los ejemplares más sobresalientes de ese año que tuvo el programa. Entonces acá definitivamente pueden encontrar mayor información para efectos de este tipo de decisiones tan importantes y qué animales realmente debo estar incorporando a mi finca, según mis expectativas. La parte sanitaria es también otra de las tecnologías, como les comentaba, que es importante estar monitoreando. Acá hemos igual trabajado fuertemente con dos enfermedades, que es la brucelosis y la tuberculosis principalmente. Igualmente tenemos en el tema sanitario mucho más, no es solo la parte de enfermedades zoonóticas, sino también cuando hablamos de manejo sanitario, es todos los programas de vacunación que podamos tener en nuestras fincas, todos los programas de desparasitación que podamos también disponer. Entonces, esto es necesario llevarlo como un proceso también hasta preventivo, ¿verdad? Esto definitivamente nos va a hacer que tengamos una mayor adaptación, ¿verdad? Saber cómo está el animal, cómo está nuestro estatus sanitario de hato. Definitivamente es una práctica que nos permite adaptar mucho mejor el proceso. Y para ir cerrando un poquito acá con el espacio que hemos dispuesto para ustedes el día de hoy, es irnos incorporando más hacia la parte ambiental, ¿verdad? Como las diferentes prácticas que tenemos que también nos van a potenciar la productividad. Entonces, hacer un uso adecuado de todo el manejo de remanentes que tengamos en nuestras fincas es importante. Entonces, acá tenemos igual la parte de manejo de residuos sólidos o la parte de residuos en donde tenemos la mezcla ya de, puede ser de orina, excreta, agua, ¿verdad? Principalmente igual en los sistemas de doble propósito o lechería, vemos cómo la incorporación de todas esas, de esos purines a los suelos nos ha mejorado también
la cantidad de materia orgánica, todas las cualidades físicas de ese suelo, ¿verdad? Cuando hablo de eso me refiero también a procesos de reducción en la compactación, ¿verdad? Esto permite realmente al forraje tener una mejor expresión. Entonces acá igual hay diferentes niveles tecnológicos. Acá les apunto algunas fotografías en donde definitivamente ya esto se acompaña de un nivel tecnológico superior, pero también podemos iniciar con procesos hasta de compostaje mucho más sencillos que también nos permitan hacer ese manejo correcto de esos residuos y estarlos incorporando en el caso, por ejemplo, de los residuos sólidos, ¿verdad? A los mismos bancos forrajeros. Eso entonces definitivamente nos va a dar una sostenibilidad, digamos, de esa área de aprovechamiento en pasturas de corta. Recordemos que con el pastoreo racional, la excreta nos va a quedar en el potrero. Entonces, a través de la biocenosis, todo el proceso natural que vamos a tener en el suelo, esa excreta se va a ir incorporando de forma natural, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir mejorando en el tiempo las condiciones y la calidad de ese suelo. Eso es un proceso, también hay que ser claro. Igual el doctor Piñeiro en algunos de sus libros y el doctor Soria indican que esto no es una tecnología de milagro. Y cuando ellos dicen eso es que efectivamente es una tecnología que si uno la sigue haciendo por un periodo determinado, usted empieza a ver grandes resultados, ¿verdad? Entonces, no es que actúa una inmediatez en la naturaleza, pero sí definitivamente en el tiempo hace que el sistema sea altamente bondadoso. Y acá quizá queríamos mencionarles todo el proceso ya, digamos, de un sistema más avanzado, llamémoslo así, de lo que es el proceso de sistemas silvopastoriles. Entonces ya cuando logramos tener todos los procesos de división en la finca, estamos haciendo un manejo adecuado del recurso hídrico, empezamos a dar esos periodos de descanso, de ocupación, es decir, ya toda la distribución de la finca la tenemos en repastos. Ahora lo que estamos haciendo es incorporando una mayor cantidad de componente arbóreo a la finca, ¿verdad? Recordemos que las fincas en nuestros sistemas tienen abundancia también de árboles dispersos dentro de los potreros, ¿verdad? Tenemos, eso lo hemos venido monitoreando, ¿verdad? Entonces tenemos, cuando hablo de bajas densidades, por ejemplo, 10 árboles por hectárea y tenemos otros ejercicios en donde hemos encontrado 26 hasta 30 árboles por hectárea en árboles dispersos. Entonces también estas líneas lo que buscan, esta incorporación de franjas, lo que buscan es también generar conectividad, ¿verdad? Esto ya es otra serie de beneficios ecosistémicos que estamos proveyendo como ganaderos que trabajamos sistemas silvopastoriles. Esa conectividad. Entonces tenemos un parche de bosque, pero ese parche de bosque está aislado, quizá con otro grupo de árboles que está protegiendo un recurso hídrico. Entonces, bueno, podemos generar esa conectividad entre estas dos áreas. Entonces, estas franjas que hemos venido incorporando en los sistemas ya establecidos de pastoreo racional con dos objetivos, o inclusive tienen más objetivos, pero principalmente es generar toda esta conectividad ambiental y por otro lado generar un ingreso adicional al productor, porque estas franjas, el objetivo es también la producción de madera. El sistema silvopastoril básicamente lleva esa connotación. Vamos a estar produciendo madera y también produciendo en armonía también con la actividad ganadera. Entonces combinamos la parte forestal con la parte ganadera. Entonces acá algunas imágenes que ya tenemos de ejercicios que hemos venido haciendo en estos últimos 2 años de incorporación también de especies. Acá igualmente a través de un convenio con FONAFIFO, la Corporación Ganadera ha venido promoviendo este esquema en donde incorporamos pueden ser especies introducidas de rápido crecimiento, ¿verdad? Esto definitivamente nos va a acelerar esa curva de fijación de carbono, ¿verdad? Y muy importante porque igual hay sistemas en donde hay una mayor demanda, ¿verdad? Posiblemente las emisiones sean superior, entonces ocupamos equilibrarlas. Esto es una alternativa definitivamente y si incorporamos especies de rápido crecimiento, esa curva de fijación se acelera. Entonces llegamos a tener un balance de gases en un periodo mucho más corto.
También podemos hacer la mezcla de especies exóticas, y cuando hablo de especies exóticas estamos hablando de melina, teca, pueden ser también pinos que estamos probando ahora en zonas de altura también, que es muy importante pensar en altura. Para la parte forestal es un mayor reto, y combinarlo con especies nativas, ¿verdad? Que son especies de un crecimiento mucho más lento, pero que definitivamente también nos van a proveer otro tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de especies nativas, estamos hablando de laurel, de cedro, de guanacaste, eh, de cenízaro, de pilón, de ese tipo de especies que también de una u otra forma también tienen una aceptación comercial, porque esto es muy importante. Después también se va a dar el proceso de cosecha, y esto tiene que seguir en un ciclo, ¿verdad? Tiene que haber posteriormente una nueva renovación de todo ese componente forestal que se está plantando en las fincas. Acá un poquito de imágenes para ilustrar el proceso, tal vez de una forma ya más gráfica, visual. Entonces vean que eso es lo que se le toma, por así decirlo, al área de potrero, el área efectiva. Entonces se hacen franjas de 6 metros de ancho y se siembran 3 hileras. Acá esto ha llevado todo un proceso de investigación para ver esa densidad de siembra. ¿Cuál es el arreglo que mejor producción también de madera nos va a estar dando? Entonces acá también con los compañeros del Tecnológico de Costa Rica, estas son imágenes incluso allá de la finca en San Carlos, del Tecnológico, en donde se empezaron a hacer estos ejercicios, ¿verdad? Entonces vean que eso es lo que se toma. Ya una vez que tenemos el potrero dividido, agrandamos esa franja igual con cerca eléctrica a 6 metros, y ahí hacemos la siembra de los árboles. Van a estar protegidos porque de lo contrario también los animales van a estar invadiendo sino estas áreas. Entonces no permiten que el árbol tenga el crecimiento correcto. Vean acá qué bonito ya el ejercicio con árboles, estos son de caoba, fueron unos clones de caoba que se utilizaron en ese momento. Vean ya la producción. Esto igualmente también, como les digo, trae una serie de beneficios. Hay áreas muy ventosas que tenemos en nuestros sistemas. Esto también puede generarnos cortinas rompeviento, entonces va a frenar esa erosión que definitivamente maltrata el suelo, maltrata el forraje. Dan espacios también de sombra. Esto refresca definitivamente en estos climas calientes, y esto hace que el animal tenga menos estrés calórico. Entonces, al animal estar menos estresado, definitivamente aumenta su productividad. Entonces, igualmente, todo esto se ha venido monitoreando a lo largo de todos estos ejercicios. También cómo impactan los sistemas silvopastoriles en mis indicadores productivos. Acá vemos otro ejercicio, estos son fotografías recientes, esto es una plantación igual en Teca, allá en la región Brunca también, y vean que el ejercicio realmente también, toda la postería, digamos, que se está utilizando también es con un poste vivo, ¿verdad? Entonces, vean que tenemos el efecto combinado. Entonces ya podemos pasar de un sistema silvopastoril quizá incipiente cuando arrancamos en el proceso de división, haya un sistema silvopastoril mucho más intensivo, en donde también tenemos una producción de madera importante en estas franjas. De acuerdo al arreglo, ¿verdad? Que mejor se nos adapte en nuestra finca. Eso es muy importante, por eso les digo, cada finca merece una generación de un plano, de un croquis y de un análisis de dónde se va a estar haciendo la incorporación de estas franjas. Acá igualmente, vean que se hace un proceso muy importante, tal vez mencionarlo, de limpieza de la franja, ¿verdad? Entonces acá, en donde tenemos a un lado nuestro aliado forrajero, acá en estas franjas tenemos que trabajar con él, básicamente es convivir también con el forraje, para que ese árbol también pueda crecer adecuadamente. Entonces hay que controlar definitivamente el crecimiento de ese forraje, porque si no, la competencia va a ser muy severa y en detrimento básicamente de nuestra plantación forestal. Pero es un tema de manejo. Igualmente en estos espacios, posteriormente cuando ya el árbol va creciendo, también hay que hacer un adecuado manejo del espacio también de sombra, ¿verdad? Entonces hay que dar podas a estos árboles para tener inclusive en un tercer año, en especies de rápido crecimiento, ya un aprovechamiento, ¿verdad? Lo que podríamos pensar en primeros raleos
que hagamos de las plantaciones. Acá un poquito lo que les mencionaba, esto es, digamos, un monitoreo igual que se ha hecho a través del sistema de medición, reporte y verificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la cantidad de árboles que podemos tener presentes en nuestras unidades productivas. Entonces vemos que básicamente en todas las regiones tenemos presencia de árboles, ¿verdad? La que menos puede tener anda en cercano a un 50%. Eso es lo que quería como ejemplificar con esta diapositiva. Igualmente, en la parte de bosques, la presencia elevada de bosques en las fincas ganaderas es también de resaltar, en donde en promedio a nivel país supera hasta el 30% del área total de la finca, ¿verdad? Entre un 25 y un 30% del área total de la finca. Y acá es donde igual también se hace todo lo que es el tema del balance, ¿verdad? De cada unidad productiva. Entonces, cada unidad productiva va a tener sus respectivas emisiones y por otro lado podemos también tener todos los elementos de fijación o de captura que puede tener esa finca a través de momento, de forma inicial en este análisis a través de los árboles, pero definitivamente estamos en un proceso para el reconocimiento también y valorar toda la fijación que se hace en el componente de suelo. Ya una vez que tengamos esto evaluado, entonces podemos generar ese balance y definitivamente ver si somos deficientes, si somos neutrales o bien más bien somos, superamos, ¿verdad? A través de mayor remoción. Es decir, tenemos un excedente y ese excedente incluso nos permite en alguna medida igual colocar ese carbono. Entonces acá igualmente ya es cuando digamos podemos estar haciendo ya todas las comparaciones y si tenemos una deficiencia todavía porque emitimos más, entonces para eso están todas estas alternativas que les hemos planteado, ¿verdad? Un esquema de un sistema silvopastoril perfectamente en una finca doble propósito puede llegar a equilibrar esta ecuación de balance de gases. Bueno, para efectos de cumplir con el tiempo dispuesto, esto es un poquito, a grosso modo, las tecnologías, las principales tecnologías sobre las cuales se viene trabajando para efectos de irnos adaptando y mitigando los efectos del cambio climático. Definitivamente, todas estas prácticas se deben de profundizar mucho más. Que las mismas podemos estarlas abordando posteriormente en otros seminarios temáticos ya puntualmente. Por acá igual les dejo mis datos, el correo electrónico y el número telefónico de la corporación 4070 y el 1011. La extensión de proyectos es la 2000. Muchísimas gracias a todos por su atención en esta tarde y abro más bien, don Brian, el espacio por si tenemos algunas de las preguntas. Gracias, don Marco Fallas, por su excelente presentación. Bueno, abrimos un espacio para consultas, ya sea por medio del Facebook o también por medio del Zoom. Por el momento tenemos un comentario de ganadero Rafael Astuda que dice que muchas gracias por tan excelente charla. También, mientras vienen algunas dudas, indicarles que básicamente estamos en un periodo donde estamos brindando muchas charlas, ¿verdad? Todas las charlas generalmente se están guardando en la parte del Facebook. Pueden encontrar muchas charlas en el Facebook y también en el YouTube. En el YouTube nos pueden buscar como Corfoga CR. De hecho, ahorita a las 3 de la tarde se tiene la charla de impacto económico en el uso de toros aptos para la reproducción. Pueden encontrar el link en el Zoom, ¿verdad? Entonces, invitados también a esa otra charla. Y también para mañana a las 3 de la tarde tendremos la charla de gestión de la sanidad en fincas ganaderas como parte de los talleres temáticos nivel básicos que se están brindando en este momento. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Por el momento en el Zoom no tenemos y tampoco tenemos por el Facebook Live. ¿De acuerdo? No sé si Marco quiere dar algunas palabras de cierre del evento.
Sí, claro. Muchísimas gracias, don Brian. Sí, definitivamente, bueno, reiterar que cada una de estas tecnologías debe, digamos, de estarse profundizando. Eh, las mismas tienen diferentes niveles de abordaje, entonces podemos iniciar el proceso. Por eso es muy importante el desarrollo del plan de finca, ¿verdad? Porque el plan de finca nos da ese proceso eh, planificado, ¿verdad? Porque no necesariamente, digamos, una tecnología la vamos a lograr estabilizar en un año, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante para todos los productores, poner unos metas, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, este año vamos a lograr desarrollar 10 apartos o 10 repastos más en mi unidad productiva. El siguiente año hago otros 10 apartos más. Pero sí tenemos claro que la cantidad mínima posiblemente para una determinada unidad productiva puedan ser 45 repastos, ¿verdad? Pero hacer los 45 repastos solamente un año puede ser que ese productor no lo logre. Entonces, acá lo importante, y reiterarles, es hacer el inicio, hacer como digo yo ese arranque, ¿verdad? Y poco a poco ir logrando estabilizar o completar todo el sistema, por ejemplo, de pastoreo racional. Igualmente sucede con los bancos forrajeros. Ya tenemos muchos años promoviendo también el desarrollo de bancos. Entonces, perfectamente, si todos los años me propongo sembrar, no sé, 200 metros cuadrados, entonces ya estoy haciendo un cambio en mi unidad productiva. Y eso, créanme, que nos va a garantizar el éxito en la actividad, porque me voy a estar preparando. Los efectos del cambio climático puede ser que cada vez sean más severos, los estamos viviendo. Tenemos momentos en donde la cantidad de precipitación en ciertas regiones es sumamente elevada y posiblemente lo que cayó un día era lo que tenía, digamos, que esperarse para todo un mes de precipitación. Entonces, eso nos va a generar un desequilibrio para nuestra unidad productiva, dependiendo si fuimos impactados por ese ejercicio de la naturaleza. Entonces, poco a poco ir incorporando todas esas importantes, se ocupan mayor apoyo técnico, información. La Corporación Ganadera está disponible y dispuesta con todo su equipo de profesionales para apoyarles. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena No, tarde. tenemos un pequeño comentario acá de don Adelante. José Castillo, que nos acompaña acá en Zoom. Primero dice, excelente charla. Dice, yo tengo 10 meses que me mudé a un método regenerativo, luego de llevar un curso y comprar libros de PUR. En una prueba que hice de 3 hectáreas, tenía una carga animal de 0.96. Ya hoy en día en la misma área estoy soportando 1.7 y se ve que va a incrementar más. Perfecto, José. Excelente. Gracias por su comentario. Y apunta definitivamente a lo que yo igual les presenté con algunos datos promedio, ¿verdad? En fincas cuando las evaluamos. Entonces, definitivamente estas prácticas son muy bondadosas y en el tiempo, créanme que más bien van a traerles más ventajas, porque los recursos naturales se estabilizan en el tiempo, no es de hoy para mañana, pero sí efectivamente, digamos, por ejemplo, en el pastoreo racional, el primer efecto que vemos es que muchos productores nos dicen, me está sobrando pasto, ¿verdad? Entonces, ese sobrante de pasto, qué lindo es escucharlo y lo que tenemos que hacer es administrarlo de la forma correcta, porque cuando tenemos también excedentes de pasto, perfectamente podemos iniciar procesos de conservación. Ahí tal vez no lo apunté, ¿verdad? En la presentación, pero tenemos todos los procesos de ensilaje, ¿verdad? Entonces, eso se da para prepararnos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos mitigando, ¿verdad? Adaptándonos, perdón, al espacio de cambio climático. Entonces, y bueno, y mitigando el riesgo, ¿verdad? Definitivamente, cuando logramos complementar un banco forrajero también con un proceso de ensilaje, ¿verdad? Entonces, el sobrante es una buena señal, pero es una señal que nos permite o nos obliga más bien a prepararnos aún más. Y el siguiente paso es, bueno, hagamos conservación de esos forrajes para estar preparados si viene un evento extremo. O muchas fincas incluso ya se han montado en ciertos roles que el proceso de ensilaje ya es una práctica común en sus sistemas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya es también parte de la dieta, ¿sí? Entonces, todos los días, perfectamente, si están suplementando, pueden estar ofreciendo el ensilaje. Y esto definitivamente va a hacer que
posiblemente sus indicadores en ganancias también se maximicen, ¿verdad? Entonces, vean que es motivarlos lo que queremos con esta conferencia, a dar el arranque, los que no han iniciado y los que ya están, felicitarlos y también indicarles de que todos los sistemas perfectamente se pueden ir perfeccionando. No pensemos que el sistema de pastoreo racional tiene un límite, más bien cada vez después nos vamos retando. Por ejemplo, toda la parte de uso racional de medicamentos en el pastoreo racional es un tema que hay que abordar, ¿verdad? Y tal vez hacerlo de forma muy estricta al inicio nos va a costar, pero entonces tenemos que ir con una gradualidad haciendo un uso correcto, ¿sí? De todo el tema, digamos, de productos químicos para permitir que el pastoreo racional y todos sus beneficios se maximicen, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente, les agradezco la atención y todos los comentarios que hemos recibido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, agradecerles a todos por su asistencia y al ingeniero Marco por los comentarios y por la excelente presentación. Que tengan todos una excelente tarde.